Jesús es Rey de Monagas, Jesús es Rey de Venezuela. Nosotros debemos seguir honrando a Dios para que Dios haga el trabajo positivo en este país que está cargado de muchas cosas, pero que sabemos que también tiene un Dios maravilloso que va a hacer su trabajo por nosotros. Dios está al corriente y está atento a nuestras súplicas. Si el pueblo se humilla y adora y busca al Señor, el Señor va a inclinar su oído y nos va a oír, va a perdonar nuestros pecados y nos va a dar bendición. Entonces estemos atentos para ello. Nosotros queremos desde este espacio reconocer toda la organización de Marcha para Jesús, y eso fue a nivel nacional. Yo creo que todos los estados del país marcharon ayer para reconocer que Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús es el Salvador. Ese mismo Jesús es el que hoy yo quiero presentar con ustedes en una parábola que Jesús hace para alertarnos y para decirnos, así como que en el oído, no descuides tu salvación, no descuides la bendición que tienes de ser salvo. Hay mucho por qué alegrarse en la vida y hay mucho por qué entristecerse, pero Dios puso en nosotros un libre albedrío y nos dice: tú decides si vives alegre o si vives triste. Tú decides si vives en depresión o vives en triunfos. A veces como que nos dejamos ganar por el pensamiento negativo, y ese campo de batalla que es nuestra mente, donde caminan allí nuestra alma, las cosas positivas y las cosas negativas, debemos alimentar a través de la lectura de la palabra, a través de la oración, a través de la adoración a Dios, las cosas positivas, para vivir siempre alegres y contentos. Los que dejan chance para que las cosas negativas les dominen, es lógico que se depriman, que vivan entristecidos, que vivan amargados, que vivan bravos con todos. Sin embargo, Dios quiere que nosotros estemos sujetos a la bendición de la salvación. Pero nos dice: ten cuidado con esto, ten cuidado con la salvación que te doy. Y Jesús les habla a la gente en aquel tiempo y anuncia en el libro de Mateo, el capítulo 25, una parábola que habla de 10 vírgenes. 10 vírgenes que esperan la llegada de un novio para un matrimonio. No es que las 10 vírgenes se casaban con el novio, ellas eran como que las damas de compañía del matrimonio, eran las que guiaban y esperaban al novio para llevarlo al evento del matrimonio. Y Jesús hace esta parábola seguido a la predicación que hace Jesús con sus discípulos para enseñarles en el capítulo 24 de Mateo sobre el fin del tiempo. O sea, los discípulos estaban inquietos por saber cuándo termina esta tarea. O sea, ¿cuándo terminamos este tiempo de vida para ir contigo al reino de los cielos? Y yo creo que si a nosotros nos dicen: mira, Jesús viene para el 30 de diciembre, año 2024, nosotros hacemos todo lo que queremos y hasta el día 29 nos estamos arrepintiendo. Es como cuando en el liceo, los muchachos, ¿cuándo es el examen? El 10. Y desde el primero está la mamá y el profesor: estudien para el 10, y el 2, estudien para el 10, y el 5 dice uno: todavía me quedan 5 días. Y todavía me quedan 3 días. Y el día anterior, dicen ellos: mañana es el examen, esta noche estudio. Y en la noche se quedan dormidos. Me levanto temprano, se quedan dormidos. Y llegaron tarde al examen sin preparación. Es obvio que los aplazan. Y Jesús no dice exactamente una fecha porque nosotros somos muy confiados. Aparte que somos impuntuales. Él dice: lo que tienen es que estar atentos. Y hace esta parábola cuando los discípulos preguntan: dinos qué va a pasar, cuándo es. Jesús dice: ni yo sé cuándo es el fin. Yo no tengo claro cuándo es el fin. Solo mi Padre que está en los cielos, ni los ángeles saben cuándo es el fin. Y alguien puede preguntar: ¿y acaso Jesús no es Dios para saber? Sí, es Dios, pero Jesús está hablando como el hombre. No está hablando, no está predicando como Dios. Jesús nació de María, virgen, pura, mujer elegida por Dios para que llevara en su vientre a Jesús. Parió a Jesús, lo crió, lo formó, lo cuidó hasta el momento de la muerte. En la cruz estaba ella allí. Ella tampoco sabía cuándo era el fin.
ni Jesús en ese momento. Pero Jesús hace una alerta, dice Mateo 24, el verso 3, y estando sentado en el monte de los olivos, el lugar que Jesús como que tenía predilección por este lugar para ir a orar. Los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. No del siglo primero, sino de los tiempos. Habla del fin del siglo como el fin de los tiempos. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Tengan cuidado, porque mientras pasa el tiempo, muchos se engañarán y muchos más serán engañadores. O sea, mucha gente engañará a otros sobre esto. ¿Y cuánto hemos visto? Gente que anuncia que ya es el fin, gente que se prepara para una fecha determinada y están dando días. Los numerólogos dicen incluso que por las 70 semanas de Daniel sacaron la cuenta que para el Señor 1000 días es como un año es como 1000 días, como un día, y que si son 7 días, pues son 7000 años, y hemos estado sacando cuentas. Déjenme decirle que el tiempo en el Cronos no le vamos a atinar. Sin embargo, en el Kairos de Dios, para el tiempo de Dios, será la venida del Hijo de Dios. Y cuando eso sea, hay señales. Dice: vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Lo estamos viendo. ¿Cuántos hay? Y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Estamos claros, hay guerra, rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y nosotros a veces oímos, ¿no?, que Israel atacó a Siria, que la franja de Gaza, que la guerra aquí, que si Estados Unidos, que si Venezuela, que si Colombia, y hay guerras. Cuando yo oigo cristianos que entran en pánico, por eso digo: ¿y por qué está en pánico? Si el Señor nos dijo: estén tranquilos porque yo estoy al control. Vendrán guerras, rumores de guerra, vendrán todo esto. Vendrán pestes, vendrán enfermedades, pero estén quietos. Estén sujetos que yo voy a dar la victoria. Todo esto será principio de dolores. Y por eso la maldad se ha multiplicado y el amor de muchos se enfría. Algunos que se cansan de esperar. ¿Cuántos esperaron a algunos hombres que ofrecen venir y no llegaron? ¿Cuántos nos engañan cuando alguien dice: yo voy a estar a las 3 y a las 3 no están? Nosotros desesperamos. ¿Cuánto más la venida de Jesús? Algunos que quieren estar controlando a Dios y decretando cosas a Dios. Dicen: por la palabra digo esto, y ellos creen que eso va a ocurrir. El control de nuestras vidas y de toda la humanidad lo tiene Dios. Yo no tengo que decretar nada. Yo me sujeto a la voluntad de Dios. Yo no le ordeno nada a Dios. Dios es soberano. Cuando vemos cultura y vemos doctrinas y religiones que nombran a sus líderes como dioses, el caso del hinduismo, el caso del budismo, hombres que convierten en dioses para que determinen la vida de los demás. Solo Dios hay uno, que es Jehová de los ejércitos. Y es un Dios triuno, es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Y esto no es un capricho personal, es que así lo narra la palabra. Y este Dios es el que tiene el control. Y Él nos dice que el que persevere hasta el fin será salvo. Dios te da oportunidad para ser salvo y mantener esta salvación. Y aún nosotros fallamos. En el libro de los jueces nosotros vemos el caso de Sansón. Sansón tuvo oportunidad de vivir como Dios le pidió que viviera. Y traicionó la confianza que Dios puso en él. Un hombre como Sansón que no tenía la fuerza de sus músculos. O sea, nosotros ahorita para levantar un poquito más de kilos tenemos que ir al gimnasio y entrenar. Sansón no tenía necesidad. Era un nazareo ofrecido para un trabajo especial, para derrotar a un pueblo como los filisteos. Sin embargo, traicionó, se descuidó y perdió la bendición que tenía para él. La bendición que Dios había guardado para él la perdió. Y aquella mujer Dalila, le amenazó varias veces, le amarró con las espigas y le dice: Sansón, los filisteos sobre ti. Reventaba las espigas. Y cada vez que le ofreció algo, ella le engañó. Sansón no tuvo la capacidad de discernir
que estaba traicionando lo que Dios había puesto en él. Hasta que al fin pierde su pelo, que es donde el Espíritu dio fuerza para él. No porque el pelo tiene fuerza, porque entonces los campos, ¿qué pasaría con ellos? Es el Espíritu de Dios que mueve a fuerza. Era el ejemplo en el pelo. Y comenzó a dar vueltas en el molino, el pelo volver a crecer. Pero lo que le hace tener fuerza no es que el pelo está creciendo en la rotatoria del molino. Es que clamó a Jehová y le dijo: dame otra oportunidad. Dame un chance para yo acabar con estos filisteos. Y Jehová oye el clamor. Da una oportunidad a Sansón. Y vuelve la fuerza a Sansón. Y Sansón derrota a los filisteos. Y dice: muera yo con los filisteos. Pero había perdido la oportunidad que Dios le da. El Antiguo Testamento nos narra también el caso de Saúl. Jehová le da a Saúl, primer rey de Israel. Primer rey de Israel, constituido, ordenado, ungido por Samuel. Y pierde la bendición por desobedecer a Dios. Por traicionar lo que Dios le había ordenado. Si Jehová le dice: quiero es esto, haz esto, ¿por qué hacer lo contrario y luego decir al profeta o decir al sacerdote Samuel: yo estoy cumpliendo lo que me dice Jehová? Y Samuel le dice: no es como tú quieres cumplir, es como Jehová dice. Jehová no quiere sacrificio de bueyes, no quiere gordura, no quiere tu diezmo, no quiere tu ofrenda. Jehová no quiere que te rasgues las vestiduras, no quiere que flageles tu cuerpo. Jehová solo quiere obediencia. Solo pide de nosotros que seamos obedientes. Y Saúl fue desobediente. Por eso Samuel, por orden de Jehová, le dice: te voy a quitar, voy a poner uno mejor que tú. Voy a colocar aquí a David, el insignificante de los hijos de Isaí, el más pequeño de los hijos de Isaí, el que está cuidando las ovejas en el campo. Cuando Samuel va donde Isaí por orden de Jehová para buscar al nuevo rey, presenta a Isaí todos sus hijos menos a David. Y el Espíritu le dice a Samuel: estos no son, falta alguien. Y cuando él pregunta a Isaí: ¿son todos tus hijos? Sí, estos son los que pueden ser reyes. No, falta alguien. Ah, no, pero ese es uno pequeño, es insignificante. Está por allá escondido. Está en los campos cuidando las ovejas. Pero ese era el elegido de Jehová. Y cuando otros te ven por allí, te ven insignificante, te ven descuidado, sin valor, déjame decirte que tengas confianza porque tú eres el elegido de Jehová. Y hay cosas buenas para ti que Dios te va a dar, como hizo con David. David no traicionó al principio allí. Saúl traicionó y perdió la bendición de ser rey de Israel. Y un caso cercano, y hoy vamos a celebrar la cena del Señor. Un caso cercano con Judas, un hombre que tiene la bendición de ser llamado por Jesús para seguir a Jesús, que caminaba con Jesús. Judas mojaba su plato, su pan en el plato del Señor. Miren lo descarado de Judas, querer comer el pan y en el plato de Jesús mojaba, sabiendo que ya le había traicionado, sabiendo que había cobrado por la vida de Jesús. Y algunos, como yo les he dicho en otras oportunidades, han querido decir que Judas fue salvo porque fue elegido para él. El Señor dice: mejor hubiese sido este hombre que no naciera. Ay de hombre que me traiciona, ay, pero un ay de dolor, de queja, de decir: es preferible que no estuviese este hombre. Judas perdió la oportunidad de su salvación, perdió el tiempo de su redención por traicionar los principios de Dios. Y yo quiero que hoy nosotros estemos atentos. Y la parábola que trae está en el capítulo siguiente de Mateo, que es el capítulo 25, donde el Señor Jesús, si no me entienden de esta manera cómo van a ocurrir las cosas, dice Jesús, yo les narro ahora una parábola. Una parábola es un adorno literario de algo que puede ocurrir constantemente, pero que en ese momento no ocurre, sino se usa como un ejemplo para que sea entendido el discurso. Y dice que en el verso 1 del capítulo 5, que entonces el reino de los cielos, dice Jesús, será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas recibieron o salieron a recibir al esposo. Se trata de que hay la celebración de una boda. La novia está guardada esperando al esposo, cultura judía, cubierta allí esperando. O sea, en
en espera de que venga preparada, sin manchas, limpia, para que venga el esposo. Y las 10 vírgenes forman el cortejo para cuando venga el esposo preparar y que él llegue al casamiento. Esas 10 vírgenes tenían que estar preparadas. No había el alumbrado eléctrico, sino que tenían que tener lámparas cargadas con buen aceite y encendidas por si llega este novio o el esposo, salir a recibir. Esas 10, dice que 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Hay una versión que dice que son fatuas. Son 5 mujeres inconscientes, despreocupadas, sin ninguna intención de ser responsables por lo que había de ocurrir. Es un matrimonio, tal vez ellas dijeron, la que se va a casar no soy yo espero, cuando venga resolvemos. Pero hubo 5 vírgenes que estuvieron atentas. Cargaron sus lámparas y aparte llenaron la vasija. Es como en estos tiempos de escasez de la gasolina, uno va a viajar, carga el tanque y guarda 20 litros en la maleta del carro por si acaso. Si allá consigo cargo, si no tengo cómo regresar. Siempre una prudencia para hacer las cosas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Cuando nosotros vemos aceite en la palabra, hablamos de la unción, hablamos del Espíritu. Es como que tú desocupas, estás descuidado en tu vida espiritual y no tomas en cuenta el Espíritu Santo de Dios. No estás atento en la oración, no estás atento en la lectura de la palabra, no estás cuidando lo que Dios te ha dado, la salvación, que es lo más preciado que tenemos. Si algo me mueve a mí para estar en esta doctrina que llaman el cristianismo, si algo me mueve para estar en un evangelio que por muchos es cuestionado y es criticado, es que esto me garantiza la vida eterna. Esto me garantiza la salvación. ¿Qué me importa si granjeo o gano todo el mundo y pierdo el alma? Yo quiero conservar el alma. Por eso he dedicado este tiempo a Dios. Y he decidido dedicar el resto de mi vida para Dios. Para que Dios me dedique en el resto de la eternidad. Pero para tener la eternidad hay que guardar la salvación para encontrarse con Él. Las insensatas descuidaron. No hubo oración, no hubo dedicación, no hubo estudio, no hubo acercamiento. Dejaron que el aceite se gastara, aparte que no cargaron más. Pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas y juntamente con sus lámparas. O sea, vasijas con aceite y lámparas llenas de aceite. Se acabó la de la lámpara, yo tengo para recargar. Y ocurre que nosotros hay algo como que este tiempo de anuncio y de dar la instrucción de lo que somos y lo que debemos ser nos hace entrar en un tiempo de espera. Esperar a un Dios que no sabemos, a un Jesús que para muchos es tardanza, pero yo sé que ha de venir. Y en el tiempo, como anuncia el capítulo anterior de Mateo, Jesús se va a presentar. Y en esa espera que tenemos, algunos nos descuidamos y descuidamos nuestra salvación. Y el verso 5 dice que tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Se durmieron las 10. Todas se durmieron en la espera. Pero hay 5 que están dormidas y no tienen previsión. Pero hay 5 dormidas que están prevenidas. Es como cuando te duermes atento a que me levanto, pero tienes que salir a las 3 de la mañana y me levanto o me acuesto con la ropa y todo. Solo me levanto para salir. Hay otros que dicen que yo tengo que levantarme, aparte de descuidarme si me quedo o no dormido, y me voy quedando y que me espere el chofer. En este caso hay un cuidado que nosotros debemos considerar. Y es que cuando venga el Señor, cuando suene trompeta, cuando se levante la iglesia, no habrá esperas. Cerrada la puerta, ya no habrá chance, y tenemos un ejemplo por ahí en el libro de Génesis cuando vemos el caso de Noé. Nosotros vemos el caso de Noé, creo que el capítulo 7 de Génesis, cómo Noé anuncia el Evangelio. Perdón, no el Evangelio, anuncia el diluvio por la maldad de la gente. Nadie creyó porque nunca había llovido en la tierra. Y cuando comienza a llover, comienzan a decir, va a ocurrir algo, está lloviendo.
Pero es cuando comienza a subir el nivel del agua que comienzan a tocar las puertas del arca. Y ya el arca estaba cerrada. Solo los 7 que entraron con tiempo o a tiempo fueron salvos. Y cuando se cierre esta puerta ya no habrá chance. Tú puedes dormirte y cabecear, pero debes estar preparado para despertar. El libro de Santiago dice, capítulo 5, verso 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. No solo la lluvia que él tiene planificado que va a ocurrir, sino que esa puede fallar. La espero más tarde, pero él está atento a lo que va a ocurrir. Dice, también tened vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. La venida del Señor está próxima. Y si no es que Cristo, como algunos dicen, es muy tarde, porque hace muchos años que se anuncia que ha de venir por segunda vez, pero por primera vez vino y está disponible Jesús. Está disponible para quienes no le han recibido como su Salvador, que puedan decir, yo quiero recibirlo. Y para el que le recibe, ya Cristo vino. Ahora vive con Él y aprende a vivir con Él, para cuando venga por segunda vez, ya estés atento a Él. Cuando sea la hora de la llegada, que es así como hay una espera para este novio o para este esposo, hay una llegada. Así como hay una espera en Cristo, va a haber una llegada de Cristo. Y miren lo que ocurre en el ejemplo con la parábola que Jesús narra. Dice que a la medianoche, cuando nadie espera, cuando están distraídos, dormidos o descuidados, allí será la venida. Dice que como ladrón en la noche será la venida del Hijo del Hombre, o la venida de Jesús por segunda vez. Aquí este esposo dice que a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Recibid, salid a recibir. Vengan todos que acaba de llegar el esposo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, acondicionaron todo. Pero en el verso 8 dice que las insensatas dijeron a las prudentes, dame aceite, dame de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Va a llegar el momento que vas a querer buscar y nadie te va a consolar. El libro de Apocalipsis narra que llegará el momento cuando venga la gran tribulación, cuando el hombre quiera conseguir muerte, cuando quiera conseguir que la ayude, y ya no va a haber. El tiempo es ahora. Y estas prudentes que están preparadas están ahora celosas de lo que tienen. Están cuidando su aceite. El espíritu que está en ellas les permite cuidarse y esperar, y dicen, nosotros no podemos. Las que se descuidaron van a ellas. Es que estamos quedando oscuras. Se apagan nuestras lámparas. Las prudentes le respondieron diciendo, para que nos falte a nosotras. O sea, te doy de lo mío para que también se me apague la lámpara a mí. Vayan más bien a los que venden y compren aceite para ustedes mismos. Vayan si les da tiempo a buscar aceite. Cada quien tiene que buscar la forma de resolver, porque la situación de la salvación es personal. Yo no voy a ser condenado por mis padres ni por mis hijos, ni ellos van a ser salvos por mí. Cada uno entrega cuenta de sí mismo. Y los matrimonios tienen que estar atentos, porque aunque los dos son una sola carne, cada uno se salva por sí solo. Es como cuando vamos al restaurante, los dos somos uno solo, pero entonces tengo que pagar doble. Ni modo que paguemos una sola comida, hay que pagar dos comidas. Y si vamos en el carro por puesto, hay que pagar los dos pasajes, pero los dos serán una sola carne. Hablando desde la unión, pero hay que pagar porque somos dos. La salvación es para los dos. Tanto que algunos nos descuidaremos, dice que dos estarán en la cama, uno será tomado y el otro será dejado. Y ahí hay una incertidumbre muy grande para algunos. Hermano me dice, yo me voy por mi parte. Y me dice, yo me voy también. ¿Qué es necesario para ir los dos? Cada uno preparar su vida. Pero imagina que yo diga, yo dejo que Belén se prepare a ella y me lleve a mí. No va a poder conmigo. No me va a poder llevar. Cada uno de nosotros debe prepararse para tomar el camino de su salvación. Y debe cuidar su salvación. Cuando vayamos a buscar,
ya no habrá. Mientras ellas iban y compraban, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron para hacer el cortejo en las bodas. Entraron con el novio, entraron con el esposo. Y el esposo entró y dijo: yo vengo perseguido, yo me voy a casar. Yo no sé si hay algún enemigo, si hay otro que quiere tomar a la muchacha. No sé qué pasa, yo cierro la puerta. Y él cerró la puerta luego de entrar. Entró al espacio, al lugar de las bodas, cerró la puerta y que comience la fiesta. Que venga salvación. Pero las otras que fueron a buscar llegan a tocar diciendo: Señor, Señor, ábrenos, que ahora sí tenemos aceite. Mas la puerta no se abrió. Dice que él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Y no te conozco porque estás en la oscuridad. No te conozco porque no tienes la luz del Espíritu que dejé para que te alumbre, que es el Espíritu Santo. Cuando dejas apagar, cuando quitas el Espíritu de Dios para tú vivir como quieres, pues estás sacando a Dios de tu vida. Y la puerta será cerrada. El verso 13 dice: velad pues, porque no sabéis, dice Jesús. Con esta ilustración, Jesús le dice a los discípulos: no sabéis cuál es el día ni la hora cuando ha de venir el Hijo del Hombre. Por tanto, estad atentos y velad. Están preparados para cuando yo venga. Y es que Jesús sabía que el hombre o los discípulos mismos se descuidaban. Si Jesús tenía que ir a orar a Getsemaní, tenía que entrar a Getsemaní para orar, y se llevan los discípulos y dice: espérenme acá, yo voy un poco más lejos para orar solo con mi Padre, para yo comunicarme con mi Padre. Y a la hora, a las 2 horas cuando venían, estaban dormidos. Y él les decía: ¿no pueden velar conmigo un rato? Por 2 horas, por 1 hora, y se quedan dormidos. Tienen que estar atentos, velen y oren, busquen de mí, yo estoy dispuesto. Y en el capítulo anterior, cuando Jesús habla de su segunda venida, 24 y 42, dice: velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora cuando ha de venir vuestro Señor. Y yo estoy seguro que si pregunto: ¿cuántos esperan la venida de Cristo? Estamos esperando la venida de Cristo. Estamos preparados si viene Cristo hoy. Estoy yo preparado para irme con el Señor. Estoy en contacto directo con Dios. Mi vasija tiene aceite. Mi lámpara tiene aceite. Estoy en la luz de Cristo para yo irme con Él. O yo voy a esperar cuando venga Cristo. Vamos a llamar a ver quién me auxilia para que me predique y yo pueda arrepentir. Yo oigo mucha gente con tristeza que dice: yo hoy no voy a aceptar que Cristo es mi Salvador. Yo voy a esperar que venga la gran tribulación y allí me salvo. ¿Usted cree que no se salva ahora por gracia, por medio de la fe? Con esto que el Señor ha hecho el sacrificio, ¿se va a salvar en gran tribulación? ¿Tendrá usted la oportunidad de estar en gran tribulación? Hoy es día de salvación. Hoy es día aceptable para el que quiere entrar en el camino con Dios. Porque el camino que tenemos con Dios es solo para con Dios. No acepta a Dios que tengamos otro que no sea Él. Y nosotros caminamos para buscar de ese Dios. Vea que dice en el verso 44: por tanto también vosotros, le dice a los discípulos, estad preparados. No solo el de allá, ustedes, los que están conmigo, estén preparados. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Yo voy a venir cuando ustedes menos creen. Y hay una parábola que el Señor narra de un hombre que deja atendiendo unas propiedades. No dice cuándo viene, pero le deja cuidando. Y a veces prepara, atiende para recibir a su Señor. Pero también ilustra que hay unos que descuidaron lo que Dios le dejó. ¿Cómo entregaremos cuentas a Dios? Y aquí la preparación que el Señor pide no es de muchas cosas, sino de cada uno en particular. Que yo tenga preparación y conexión directa con Dios para mi salvación. Y que tú tengas conexión y preparación directa con tu Dios para tu salvación. Sabiendo que el Dios nuestro es el mismo. Una congregación que se mantiene en oración, en estudio de la Biblia, preparándose. Ya llega un momento, ayer yo hablaba con la persona, el pastor que vino para predicar en la marcha para Jesús.
Y me dice, ¿Bautista? Y yo le digo, sí, Señor, Bautista. Gracias a Dios que estamos juntos. Y yo le digo, no tengo por qué no estar. No, porque es que hubo un tiempo que no se unía Bautista con Pentecostés. Yo creo que debemos romper algunas cosas, porque si es en los cielos que tú vas y voy yo, allá vamos a vivir amargados. Los hijos de Dios no están en iglesias que tienen nombres. La iglesia verdadera de Jesucristo no tiene un nombre específico en esta tierra. Son todos aquellos que tienen sus lámparas cargadas con aceite, su vasija con aceite, donde el Espíritu Santo representa ese aceite y esa congregación depende de Dios a través del Espíritu Santo. Y teniendo ese Espíritu Santo, usted está conectado en la salvación con Dios. Entonces déjame decirte que aquí hay gente salva en Jesucristo. Pero hay otras iglesias en el mundo cristianas que tienen gente salva. Llámense católicos, llámense pentecostés, llámense como se llama. Si han aceptado a Jesús como su Salvador, si han creído que Dios es el Padre y han creído que el Espíritu Santo está allí y mantienen a Dios en deidad, sin adoración a otros dioses, sin ir donde no tienen que ir y creen como dice la Escritura, pues son salvos. Y yo no tengo una medida diferente a esta para decir quién es salvo. Solo esto dice quién tiene la salvación. La medida de la fe está dada por lo que creemos en Jesús, y qué creemos en Jesús es doctrina de salvación. Entonces cada uno de nosotros a veces discutimos con el otro por cosas que no van ni bien. Y queremos discutir del contenido de la Biblia, que esto dice aquí, que esto dice allá. Mira, es claro lo que Pablo dice a Timoteo. Pablo le dice a Timoteo que toda la Escritura es apta para enseñar, para corregir, para instruir, para redarguir, para preparar, a fin de que el hombre de Dios, no habla de que el hombre de una doctrina determinada, que el hombre de Dios esté preparado para toda buena obra. Y ese hombre de Dios, yo estoy en esta doctrina y denominación porque se mantiene ajustado a esta palabra. Como bautista, porque estamos ajustados a la palabra. Y el nombre viene de los anabaptistas, de muchas cosas que han evolucionado. Pero lo importante de nosotros es creer que Dios es nuestro Padre. Creer que Jesús es nuestro Salvador. Y creer que el Espíritu Santo es nuestro Consolador. Y estar atentos y ajustados a Dios, viviendo como Dios nos dice que vivamos en su palabra, amándonos los unos a los otros. A veces creemos que la vestimenta, estamos preparados para lo físico o para lo que comemos y descuidamos nuestro espíritu. Y el aceite que pide es espiritualidad. Alguien decía estos días que es que las mujeres de la iglesia van irreverentemente porque no usan velo. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra en lo material? ¿Qué es un velo? Si vemos que en la escritura, por escultura y por cultura, un velo es diferente a eso que usan algunas ahora amarradas en la cabeza. O sea, no es esa cuestión de amarrarse un paño en la cabeza. Un velo era taparse la cara, solo los ojos aquí. Todavía es cultura en los árabes. Y yo no veo a nadie con eso. Han confundido lo que dice la palabra. Que si el pantalón, que si la vestimenta, que si el comer. Y ya predicábamos unos domingos anteriores. Jesús nos orienta, el mismo Jesús. No estés atento de lo que entra al hombre, porque lo que entra a la boca del hombre no contamina al hombre. Sencillamente entra a la boca, va al estómago, se digiere, va a la letrina. Suena feo, pero Jesús dice a sí mismo, va a la letrina y ni contamina. Lo que sí contamina es los deseos de tu corazón. Con el velo puesto, con la ropa puesta, pero un corazón que no tiene amor por el prójimo, que hace daño al prójimo, que critica al prójimo, que habla mal, que descuida su espiritualidad y el aceite se va secando, que va contristando al Espíritu Santo de Dios. Y queremos pregonar una salvación que ni aún tenemos. Que en nuestras casas ni siquiera hay paz. Que ni siquiera tenemos amor para con los nuestros. ¿Cómo vivir con Dios así? ¿Cómo está tu lámpara para alumbrar en tu hogar? ¿O eres luz en la calle y de oscuridad en la casa?
o viceversa. Aquí tenemos que tener el cuidado de servir a Dios con lo primero que nos ha dado, que es nuestra familia. Que alguien me critique por cómo estoy con mis hijos, queriéndolos y amándolos, porque son sus hijos. Esos son mis hijos, es mi responsabilidad. Y yo les amo a ustedes en el Señor. Y el Señor me da una responsabilidad que yo no busqué nunca. Pero el Señor me colocó acá para servir. Pero antes colocó una familia a la que yo tengo que entregar cuenta a Dios. Una esposa y 3 hijos maravillosos. Y ahora 3 nietos. Y los yernos y la nuera tengo que quererlos y amarlos como mis hijos. Y aún cuando casé al varón, a la hembra, dije al esposo, usted es responsable, pero tiene que entregar cuentas. Es como ustedes, responsabilidad en sus casas, pero tienen que entregar cuentas a Dios. Y yo tengo que entregar cuentas por ustedes. Yo entrego cuentas por ustedes, por mi casa y por mí. Hay que estar preparados en la atención que Dios nos ha dado. Y este trabajo pastoral para algunos como que es muy ligero. Yo veo muchos, yo quisiera hacer eso, yo quisiera ser pastor. Usted no sabe lo que dice. Uno pierde hasta su forma en lo personal, porque tiene que parecerse a Cristo. Porque tiene que tener más de Dios. Y ya no es para yo representar o para yo darme a conocer como persona, sino para que Cristo sea manifestado en los hechos que hago. Para que Cristo esté manifestado en la obra que llevamos. Y la tristeza que a veces nos embarga, tenemos que alegrarnos porque el Espíritu Santo de Dios vive en cada uno de sus siervos. Y la necesidad que tienen la cubre Dios. Y el vínculo perfecto con Dios lo atienden ustedes también a través de la oración, apoyándonos. Pero la iglesia debe estar sujeta a Jesucristo. El esposo es Cristo, la iglesia es la esposa. Y Él ha de venir para buscar una esposa ataviada, una esposa sin mancha, una esposa que esté dispuesta para recibir a su esposo o para recibir a su Señor. Nosotros como iglesia de Jesucristo, como cuerpo de Jesucristo, debemos vivir interactuando y sujetos en el amor de Dios para cuando venga el esposo estemos preparados para recibirlo. Porque no habrá oportunidad después de esto. Y esto es lo que la palabra nos ha enseñado. Yo en filosofía busqué en metafísica, he buscado por diferentes doctrinas dónde está el secreto del perdón después de la muerte. Y no lo he encontrado. El arrepentimiento es en vida y el perdón es en vida. Y allí comienzas a cargar tu lámpara, comienzas a cargar tu vasija. Pero nadie va con vasija ajena. La salvación es personal. La salvación es cuidado de cada uno. Ni las bulas, ni las indulgencias, ni las súplicas, ni los ruegos después de muerto tienen salvación. Lo que primera y segunda de Macabeos enseñan para culto, para redención de los fallecidos, ya Jesús le había dicho, ya el Espíritu Santo a través de Samuel le había dicho a Saúl, no debes orar por ellos. Ellos no van a tener salvación. La salvación es para el que cree en Jesucristo. Y también así que la palabra lo dice en el libro de Juan. El que cree es salvo y el que no cree ya es condenado. Y cuando vemos Juan 3:16, el mismo Señor anuncia: tal fue la maldad de este mundo, tal fue el pecado desde el huerto del Edén, que el hombre se separó de Dios. Entró el pecado al mundo por un hombre que fue Adán. La mujer está allí, pero él es el responsable de este pecado. Y algunos de nosotros decimos, yo veía a mi hermana ya fallecida, decía, cuando yo llegue al paraíso, que yo llegue al cielo y yo vea a Eva, yo le voy a formar una gran pelea a Eva, porque por culpa de ella estamos así. ¿Será por Eva? No, Adán era el responsable, era el vínculo con Dios. Pero como el pecado entró por Adán, también la salvación entra por Jesucristo. Y Juan 3, 14, 15, 16 dice que Dios amó tanto al mundo que así como fue levantada una serpiente en el desierto, era necesario levantar a Jesús en la cruz para que el hombre viese allí la oportunidad de salvación y dijera: en Él somos salvos, pues en Él creo. Somos Jesús para salvación, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, a su unigénito, para que todo el que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna.
Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo. Dice el verso 17. Para salvarlo. Y ahora nos enseñan, no importa, descuídate, vive como quieras, que Dios te premia o te castiga. Y depende de lo que te hagas o lo que tú hagas, nos enseñaron un Dios de castigo. Y Dios te va a castigar. Jesús te va a castigar. Si Jesús vino fue a salvar y a buscar lo que se había perdido. Jesús vino fue a perdonar con un amor ágape infinito de Dios que entregó para que nosotros fuésemos salvos. Ahora es responsabilidad nuestra, teniendo a Jesús en nuestros corazones, conservar nuestra vasija y nuestra lámpara llena de aceite. Vean, no solo la lámpara, también la vasija, por si acaso falla. Como el caso de Galileo que decía, no estoy seguro que exista el cielo o el infierno, pero yo me voy a portar bien, no sea que portándome mal vaya yo al infierno a parar. Una atención allí de Galileo, muy material, pero queriendo tener salvación. Ahora la salvación está dada por Cristo. ¿Quieres ser salvo? Busca de Jesús. ¿Quieres mantener tu lámpara encendida? Busca que el Espíritu Santo de Dios te ayude a tener, porque Él es el que quedó con nosotros para hacer este trabajo. Cuando Jesús ascendía a los cielos después de 40 días de haber resucitado, antes de irse a esos 40 días, Jesús en ese lapso, en ese espacio de tiempo, le dice a los discípulos, yo me voy, pero no les dejo solos. Yo voy a dejar un consolador, otro consolador que esté con ustedes hasta el fin del mundo. Voy a dejar a otro como yo para que les ayude, porque solo no lo hubiésemos logrado. Ahora con el Espíritu de Dios somos fortalecidos. Y ese es el aceite que hay que buscar. El Espíritu de Dios para que viva en nuestros corazones y multiplicar y empapar a otros. Cuando dice el salmista que es como el buen óleo que desciende sobre la barba de Aarón, ese aceite de unción necesitamos tenerlo para la bendición con Dios. La bendición con Dios es vivir feliz con Dios. Es estar en el amor que es Dios. Practicar el amor que es Dios. Para ello nosotros debemos estar contentos y satisfechos, porque Dios ha hecho una obra maravillosa y es darnos salvación. Yo quisiera que cada uno de nosotros esté atento y cuide de ese proceso de salvación. No se estrese porque Milton se soltó en Estados Unidos, acabó con Tampa, con la Bahía de México, con Florida, casi todo, y Milton tomó grado 5. La palabra dice que va a ocurrir. Estemos atentos y clamando a Dios para que el Señor nos cuide en ese proceso. Que vienen otros terremotos, está Ashley suelto por las costas ibéricas y que va a destruir. Bueno, esperemos que Ashley lo haga, pero ya la palabra me lo anuncia. Que todo lo que va a ocurrir en el país está escrito en la palabra, solo hay que entenderlo. Pero también está escrito que tu salvación depende de que tú creas o no en el Señor y que te dejes guiar por el Señor. Y a eso yo me refiero hoy, en decirle que estemos atentos y cuidando la salvación, que no descuidemos la salvación que el Señor nos ha dado. Porque de las 10 tenían las 10 aceites. De los 5, a pesar que durmieron las 10, 5 despertaron con aceite y despertaron con las lámparas encendidas. Pero 5, la lámpara se estaba apagando y ya no tenían aceite. Yo quiero que seamos de los precavidos, de los que estamos atentos, de los que somos más cuidadosos y que somos prudentes para tener una conexión directa con Dios. Yo quisiera que ustedes, como yo, consideren esto como una bendición, saber que Dios es un Dios bueno. Y déjenme decirle algo, probablemente alguno diga, pero es que yo soy pecador, yo he cometido errores. ¿Y quién no es y quién no ha errado? ¿Quién no es pecador y quién no ha errado? No, porque yo le conozco a Dios, pero fallé. ¿Y quién no ha fallado? Si alguno ha pecado, abogado tiene para con Dios, que es Jesucristo. Yo no estoy para cuestionarle, sino para decirle, rumba tu vida hacia Dios. Olvida el error y comienza de nuevo. Comienza para que tú tengas la satisfacción más tarde de la vida eterna. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Yo quisiera que estemos de pie en esta hora para agradecer a Dios por este tiempo
Gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu bendición. Gracias por tu palabra expuesta en esta mañana. Sabemos, Dios, que dependemos de ti y que la salvación que tenemos fue pagada en la cruz con un precio de sangre. Que aunque digan que es gratis, que la tenemos gratuitamente, tú la pagaste con sangre de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Gracias por escogernos para ser salvos, para tener la bendición. Ayúdanos a mantenernos en tu camino, Dios, ya que podamos cumplirte en la oración y en la alabanza. Que seamos agradecidos contigo. Bendice a cada uno de tus hermanos en la sala, a cada una de las visitas, cada uno de los amigos que están con nosotros. Que esta palabra sea reconfortante para cada uno. Tú sé, Señor, tocando sus corazones. Si alguna persona hay en la sala que no te conoce, toca su corazón para que hoy pueda decirte: yo quiero estar contigo. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús te oro, Padre, y te digo amén. Pueden sentarse, hermanos. Yo quisiera preguntar antes si en la sala hay alguna persona que quiera reconocer a Jesús como su Salvador, que tenga la necesidad de salvación en Jesucristo para que nosotros podamos orar por él. Solo vamos a orar y a pedir a Dios que inscriba su nombre en el libro de la vida. Todos conocemos de Dios, todos conocemos a Dios. Si esto es así, que todos conocemos a Dios, no me queda más que agradecer a Dios y pedirle un fuerte aplauso a ese Dios maravilloso.